lo que veo yo aquí es sufrimiento. 5 de la mañana, frío, reloj, sueño, cansancio, asqueo. Somos gente pacífica y queremos vivir en paz, pero en paz solo se puede vivir cuando se vive en igualdad. Cuando se te condena al hambre, se acaba la paz. Hoy, hasta aquí llegó nuestra manifestación pacífica. Si mañana nos condenan al hambre, pasaremos a donde haga falta. La transición postfranquista, la transición hacia la democracia, aquí en el Estado español, ha sido vendida a todo el mundo como una transición modélica, de una dictadura a una democracia. Así se ha querido aplicar a Chile, a Polonia y a diversos países del este, incluso ahora. Pero para nosotros no es así. O sea, para nosotros esta historia de la transición no es tanto una historia de traición, como a veces se dice, sino una historia de cómo es utilizada la lucha obrera para que el propio capital se imponga la reforma. Es decir, la transición hay que verla como la utilización capitalista de la lucha obrera. El capitalismo que estaba en crisis, que estaba con una superestructura política débil, no podía soportar, hacia los años 75, no podía soportar la presión por la libertad, la presión con ganas de vivir de toda la gente. Y entonces llega un momento en el que el propio capital se impone a sí mismo la necesidad del cambio. Y la manera como lo va a hacer va a ser utilizando la lucha obrera, es decir, canalizando la lucha obrera dentro de los límites de la democracia. Entonces las luchas autónomas son lo que se aparta de esta lógica del pacto. ¡No, deteneos! ¡Volved atrás, elefantes! ¡Volved atrás! Ese famoso depósito aparece en bastantes pegatinas. En bastantes pegatinas. Imaginar, nosotros nos poníamos, ahora veréis si está todavía el muro, que no lo sé, encima de un muro que era así de alto, de cemento, que quedaba. Entonces nos poníamos arriba para estar en una posición más alta que la gente que nos escuchaba y poder llegar a ellos. Las asambleas se hacían sin micrófono, o sea, a viva voz. Normalmente la policía, de todas formas, la entrada por esta parte de aquí no lo utilizaba. Aquí también cortábamos. Esto era descampado todo, No había ni campo de fútbol, ni había nada. Solamente estaban los pisos y el hospital. Entonces cortábamos aquí, pero era un terreno más, nos era más fácil cortarlo aquí, porque además el terreno estaba mal. Y ahí justo en el hospital, que aquel sí que estaba asfaltado, justo en la entrada en el hospital. Y allí lo cortábamos también, pero normalmente ellos no entraban allí porque estaba el hospital. El hospital sí que estaba entonces. Sí, el hospital ya estaba. Sant Llorenç, ¿no? Sant Llorenç. Entonces ellos no entraban respetando, nosotros sabíamos que ellos no les interesaba, porque si le daba una batalla campal allí, delante del hospital, aquello podía traer consecuencias. Y normalmente ellos nunca intentaron entrar por aquí. Ellos intentaron entrar por aquí, intentaron entrar por la parte de Albarrosa, y por donde siempre intentaban entrar era por allí, que era la entrada al poblado, Y allí fue donde hubo las batallas más encarnizadas contra la Guardia Civil. Entonces se ponían los delegados, en la forma que iban hablando,
o bien abajo o bien detrás de otro, ¿no? Y entonces cuando uno acababa se bajaba y entonces continuaba el otro, en el orden establecido en la reunión de delegados. Entonces, claro, pero se oía porque a veces cuando se gritaba y se advertía a los que entraban a trabajar desde aquí, en sus casas se oía. Y si no tenías buena voz, no servías para delegado, porque... Sí, no, aquí no, grito... nada, a grito pelado. Después se pagan las consecuencias. Yo, por ejemplo, tengo la laringe hecha como si fuera una persona súper... Bueno, y el brazo igual, el brazo de las piedras fue horrible. En boletines de empresa aparecen definiciones clarísimas de qué es la lucha de clases, de cómo hay que hacerla, qué es una revolución, por qué los sindicatos no sirven, por qué los partidos no sirven, ni los partidos de la época de Franco, ni los partidos de después de Franco. El antifranquismo, lógicamente, nosotros éramos antifranquistas, claro, porque era el gobierno que tenía el capitalismo en aquel momento. Si éramos anticapitalistas, éramos anti su gobierno. Pero por descontado, muerto Franco, se acabó la rabia de esa y empezó la otra rabia, ¿eh? No cambió nada, no ganamos nada con después. Claro, ahora no es mejor, pero no es peor tampoco, ¿eh? Porque esto era... Vamos, yo he trabajado en sitios como este. Y era una cosa que te daba pena de haber nacido, ¿eh? Cuando tú entrabas en un sitio de estos normalmente a las 6 de la mañana y pensaba uno, ¿qué habré hecho yo para estar aquí, no? Qué cosa más desagradable. Sobre el movimiento obrero en los 70. Ajá. ¿Te importaría contestarnos algunas preguntas? Claro que sí, si sé lo que se trata, sí, hombre. ¿Le parece a usted que vamos avanzando, la clase obrera va avanzando o va retrocediendo? Hombre, un poquito se va avanzando, bastante bien, yo creo que sí, ¿no? Poco a poco, pero bueno, no lo que quisiéramos, pero bueno, dentro de lo que cabe, yo creo que vamos avanzando bastante bien, ¿no? Pero a comparación de cómo estábamos, ya está bien, ¿no? Pero ¿diría usted que las luchas de hoy, la clase obrera va conquistando cada vez más terreno? Yo diría que sí. Yo diría que sí, está el caso de la mujer, de la dona y bueno, muchas cosas como el plan de empleo estable. Se van dando muchas cositas. Quizás no todo lo que se quisiera, pero bueno, muchas cositas se van haciendo. Yo creo que sí. ¿Le suenan de algo las luchas autónomas de los 70, de los años de la transición? ¿Sí me suena? Sí. Hoy, por Dios, no quiero recordarme de ello. ¿Le suena de algo el movimiento autónomo en los 70? Pues no, me suenan los partidos como Bandera Roja, el ECR, el PSU. Bueno, en los 70 había luchas que estaban protagonizadas por los sindicatos, sobre todo Comisiones Obreras y UGT. Pero luego había otras luchas, como por ejemplo la lucha de Roca, que eran los propios obreros. ¿Le suena de algo? Me suena, claro, me suena. Para que pasa hace muchos años. Yo llevo en Comisiones Obreras desde el año 65. Y sé lo que son las luchas. Lo que pasa es que ya han pasado los años y ya esas cosas se han ido diluyendo de una manera. De la noche a la mañana, estando en el trabajo, la mayoría de las secciones, nos aparece todo un montón de trabajadores de la porcelana, que era, por decirlo, el núcleo donde Comisiones tenía una representación, y ahora nos sacan a la huelga. Claro, para nosotros bien, porque ya queríamos eso, ¿no? Pero en la huelga vemos que se nos saca simplemente para pasearnos. Es decir, para hacer bonito, para tomar nombre, para hacer algún dirigente que otro, que eso funciona así. Porque yo tengo que hacer una anécdota y otro paréntesis. Yo en el Bajo Llobregat me citaron en el año 72 o 73 a una reunión en una iglesia de Sant Boi, y de la casualidad que cuando voy para allí, una de las personas que había me ve, me conocía, de Barcelona, de las huelgas y tal, y se pone y dice: Clemente, vete de aquí, dice, porque dentro de media hora, 3/4 de hora, vendrá la Guardia Civil a detenernos, porque nosotros mismos los hemos avisado para que vengan a detenernos. Era para salir en el diario. Entonces detenían y entonces, eso les daba fama. Es decir, automáticamente
La Guardia Civil entraba, los detenía y decían, fulanito de tal, trabajador de tal, dirigente obrero. El dirigente obrero que ni lo conocía nadie, ¿no? Pero automáticamente de esa forma creaban el líder, creaban un líder, creaban algo que en aquella fábrica ya les daba prestigio. Comisiones obreras. Sí, comissiones obreras. Yo eso lo he vivido en propia persona. Una de les reivindicacions d'aquest 1 de maig és exigir a la patronal que es compleixin almenys 3 de les lleis de caràcter social aprovades recentment. Aquestes lleis són... Perquè en aquests moments els treballadors sabem la importància que per la nostra mobilitat, per la nostra qualitat de l'ocupació, té la xarxa de rodalies, el transport ferroviari. Espanya no es pot permetre el luxe de ser el país que té una xarxa de TGVs d'alta velocitat més avançada i en canvi té una xarxa de rodalies, de ferrocarrils de proximitat més endarrerida. Canceled our phone. What? I said I've canceled our phone. They're going to try to get us an unlisted line sometime next week. What do you mean they're going to try? Well, they're just going to try, honey. There are a lot of people waiting for unlisted lines. Didn't you tell them who you're married to? The incredible Scott Carey, the shrinking freak? Scott, don't. Use your influence, Louise. I'm a big man. I'm famous. Please don't. Those reporters out there. Why don't you tell them about it? Las cosas se han... No me gusta decir que sean complicados, porque esa es una de las razones que se dan continuamente cuando se habla de crítica. Te dicen, bueno, Es que se han complicado es que las mucho. cosas hoy son muy complicadas. No, las cosas hoy son más simples que nunca, Sí. porque se han aclarado mucho los papeles. Ahora, otra cosa es que al que le tocaba jugar de contrincante, tú le has cambiado las cartas y juega de colega. Pero esto no es que se han complicado las cosas, esto es que se han aclarado más que nunca, o sea, no me jodas. Pasa que aquí hay que hacer una denuncia muy seria, muy radical, que a veces también nos pringa a nosotros mismos, ¿entiendes? Si yo estoy trabajando para un jefe hijo de puta que me está explotando y para liberarme de ese jefe me voy a buscar otro jefe, entonces vaya mierda. Así de simple. Todo el poder a la Asamblea. Y la Asamblea es la que dirige y la que manda. Y no hay ni comisión representativa ni ningún dirigente. Ahí hubo un debate que tampoco sale ni yo creo que en los libros, no sé si se recoge, que era ¿por qué todo el poder a la Asamblea? Porque claro, hubo un debate y un enfrentamiento, claro, tal, porque había corrientes de mucho tipo. La gente que ya estaba en los partidos políticos, pues claro, decía, no, yo es que tengo que estar en la comisión representativa. Y claro, no dijimos, no, estás en la comisión representativa si te elige la sección, si te eligen los trabajadores. Pero tú no eres vanguardia porque sí, porque tú te autoproclamas. What form of government are we going to have? Well, whatever most of the crowd wants. Then I suggest, my friends, that we bind ourselves together in sacred covenant and establish an immortal democracy. Yeah, but that kind of talk that got us here in the first place. No. Tú tienes el poder. Es decir, que los trabajadores, esos en concreto, somos los que decidimos. Que no estamos a expensas de nadie, ni dependemos de nadie, ni tenemos que mendigar a nadie. Lo que hacíamos era socializar lo que teníamos. Aquí topamos otra vez con la solidaridad, ¿no? Aquella lucha era, yo creo, todo el mundo entendía que era colectiva, que era cosa de todos, y todo el mundo ponía allí todo lo que ganaba, ¿no? Folks, I've got 2 bushels of taters in the back of my flivver. I suggest that we throw everything we have in together into one common pot. Money, food, everything. You can have my 3 hens and a rooster. I got a $20 gold piece. I got 2 sacks of flour. I'll throw in my goat. Here's my $5.60. $100.80.
Y esto en el puerto tenía importancia porque ya he dicho que cobrábamos cada día, y cada día diferente cada uno, porque dependía del tipo de mercancía o de la cantidad de toneladas que habías descargado. Entonces las diferencias salariales cada día podían ser hasta importantes. Bueno, pues en estos momentos de lucha y que había despidos y sancionados y cosas de este tipo, todo el mundo ponía todo el dinero que ganaba, se repartía una cantidad mínima, que en aquel tiempo eran 1.500 pelas diarias, pesetas diarias, a todo el mundo igual, sin diferencia ni de categoría, ni de lo que hubiera ganado, de lo que hubiera aportado, o de que estuviera despedido o sancionado y no hubiera trabajado aquel día. Para cada paso que se daba había un debate, y no se avanzaba nunca mientras no había unidad en la gran mayoría de los trabajadores sobre cada paso que se daba. Entonces, efectivamente, hubo un debate, no sé el tiempo que llevó, por qué a mano alzada y por qué no, porque considerábamos que el trabajador, el votar a mano alzada es un compromiso frente a los demás compañeros. En cambio, la votación secreta es precisamente, esconde en sí la claudicación, el miedo, la traición, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, supongamos que han despedido a alguien, ¿no? Y han despedido a una persona del trabajo y es un compañero. Entonces, en la votación a mano alzada, si lo que yo quiero decir es que no vamos a hacer huelga, lo dejamos que le den por saco, que no es nuestro problema, pues todos los compañeros me están viendo, que soy un cabroncete. Mañana ya no podré hablar como hablaba ayer. Eso es lo que, ¿no? La secreta, hombre, permite que yo diga qué cabrón es la empresa, no lo podemos permitir y luego votar. No, seguimos trabajando igualmente. Que se fastidie. Claro, es que la diferencia es abismal, ¿eh? ¿Por qué why not do some of us attempt the rescue of our amigos infortunados, señores? Sí. ¿Por qué? Entonces, ahí se cambiaba todo. Que era la consigna que nosotros inmediatamente planteábamos, era fuera la negociación, ningún despedido, ningún detenido. Pero ya sabéis que eso, a partir de los 20 o 30 días, la gente más politizada que había, y nosotros entre los delegados teníamos algunos, pues ya empezaban que esto hay que ponerle fin, que si no va a pasar lo de Motor Ibérica, que había pasado hacía meses, que fue una derrota del movimiento obrero, que si esto va a pasar ya querían ellos ir con su voz. Era el PT, era la LCR, era la LC, en fin, ya te aparecían y cogías cualquier boletín de aquellos que circulaban en aquella época, de cualquier partidillo político izquierdoso, y joder, resulta que la huelga de Roca la llevaba el PORE, la llevaba el LC, y resulta que allí no había nadie del PORE ni del LC, y todo el mundo se atribuía que la huelga de Roca era el éxito de la izquierda radical, no sé qué. Imagínate, pues nada, entonces cuando llegaba algún individuo de estos, se les agradecía toda su ayuda, todos sus contactos, todo lo que nos pudiera ofrecer, pero indudablemente nunca le dejábamos que subiera a la asamblea y se identificara como fulanito de tal sigla. Eso sí que fue un lema sagrado en la asamblea. Es verdad que la autonomía obrera en España, claro, tiene una conexión con el movimiento anarcosindicalista. Sobre todo en la guerra civil. Sobre todo en la guerra civil y aquí en Cataluña. Es decir, lo que es cierto, los GOA, todos estos grupos, bebían a la vez del marxismo y del anarquismo. Es decir, la parte del movimiento autónomo que yo conocí no se definía ni anarquista ni marxista en el sentido más ideológico, sino utilizaba, como decía Margarita, instrumentos, el análisis, etc. Cosa que el anarquismo para mí siempre ha sido como muy ideologizado en el sentido de ver una realidad eterna, siempre como eternizar las relaciones de poder y de todo, ¿no? Cosa que nosotros no hacíamos. El segundo aspecto que quería tocar era un poco el recuerdo y dejar la constancia, este acto que estamos haciendo aquí, ¿no? Me da un poco de pánico, ¿eh? El recuerdo siempre ensoñación y siempre justifica, ¿eh? Y no tiene sentido, o sea, no tiene sentido, la justificación no tiene sentido. O sea, nosotros no podemos estar basando nuestra vida en que vivimos unas determinadas cosas, ¿eh?
Y el dejar constancia tampoco, el testigo para que otro lo recoja. No sé, yo solo he vivido en la CNT hasta la saciedad. Y es mentira, es falso. No se recoge el testigo, no hay otro momento similar, nunca existe otro momento. Hombre, yo llevo ya 17 años con el rotativo, trabajando Nochebuena, Nochevieja, Navidad, Semana Santa, siempre, en el turno que te toque, de noche, de tarde, de mañana. No estás con la familia, pierdes las amistades, lo pierdes todo y conservas el trabajo, hasta que ellos deciden que eres muy caro y te echan, ni más ni menos. Esa es la política que tiene Roca ahora mismo. Echar al más antiguo al que le cuesta más, lleve el tiempo que lleve y haya hecho lo que haya hecho. Se lleva la faena fuera y aquí cada vez pues menos faena, entonces sobra personal. ¿Cuántos hay de trabajadores? En plantilla somos 1460 por ahí. Si la huelga tenía que haber sido huelga, pero no nosotros los gente mayor que hemos luchado por los trabajadores hace un montón de años, sino toda la gente joven que ha entrado ahí, que no tiene cojones nada más que países de huelga, los viernes por la noche y llega a su casa el domingo a la noche. Porque aquí nada más que saben jugar y hacer los gilipollas. Por eso están las faenas así, Los veteranos sí que lo recuerdan, la gente joven que han entrado después saben lo que existió una huelga, pero no saben ni los motivos, ni tampoco no se recuerda mucho, vaya. La gente mayor sí, pero la gente joven no. O sea, hace 30 años, entonces ya no se acuerda, está perdido. Han implantado el miedo al que te eche y hasta ahí no hay más. Hola. Hola. Lo de la utopía del cuarto de baño es aquí. Sí, sí, de Roca, lo que hemos visto en los carteles. Es como una exposición. Utopía del cuarto de baño, no sé. ¿No? Utopía del cuarto de baño. Esta es una película feísta militante. Hay más arte en el vídeo de comunión de tu prima Ángela que en el último premio de la crítica del Festival de Cannes. ¿Esto es lo de utopía del cuarto de baño? No. No, ¿y dónde está lo de la utopía? Está saliendo aquí a la izquierda, unos 50 o 60 metros más allá. El apogeo de la autonomía obrera es un poco cuando ya se está fraguando su derrota, cuando están surgiendo una realidad social que va a acabar con ella drásticamente. Y, sin embargo, pues, tiene una época importante donde tiene tanto elementos de continuidad como elementos de explosión pues, maravillosos. Si os dais cuenta, íbamos aprendiendo los unos de los otros, los trabajadores de los delegados y de los delegados las circunstancias. Era circunstancia, ¿qué nos ha pasado? ¿Por qué nos han pegado? Porque somos gilipollas, porque cómo se convoca una asamblea sabiendo que hay represión del Estado en contra de los trabajadores y no se nos ha ocurrido pensar que teníamos que tener a alguien que protegiera la asamblea. Bueno, pues ahí sacas esa conclusión sobre la práctica. La práctica tan pega un culatazo, tan pega un leñazo, tan pega una pelota de goma y oye, pues ya no nos pegarán más. Pero estamos hablando efectivamente de unos años
que todavía, igual ilusoriamente, pero una vez muerto Franco, estamos hablando hasta el 78, 79, que ya igual marcamos ya la línea militarista, todavía existía, ya te digo, ilusoriamente, pero todos los sectores se creían que nos creíamos que estábamos en una época pre-insurreccional. Entonces todo Dios tiraba para adelante. Aquí, justamente donde ahora está la policía, hubo una carga por parte de la antigua policía franquista, viniendo con jeeps, con las puertas abiertas para llevarse a más gente. Y aquí estaba concentrada todos los trabajadores de una huelga de la construcción, y esto calculo que debía ser hacia el 71, 72. O sea, que se repite un poco la historia. Que se repite, no. Ahora están cortando el paso como lo cortaban hace más de 30 años, ¿no? Y la gente, me cago en Dios, qué facilidad tenían para hacer una onda, tú. Te cogían, te dejaban en medio y sentías el latigazo de la cuerda que hacía, y salía la piedra, madre de Dios. Y además los tíos se la buscaban las piedras, esta no, una que vuele. Y cogían a lo mejor una que cuando cogía vuelo la onda, te metían la piedra. Joder. Y yo decía, ve, esta gente está haciendo bañeras, váteres. Pero claro, pero la mayoría, claro, venían del campo, y todos eran trabajadores del campo, todos los que veníamos de Andalucía, Extremadura, Castilla y tal, todos veníamos del campo. Nadie cuestionaba, por ejemplo, que se cargasen a un guardia civil, porque también a nivel de organización militar clásica, las acciones que se hacían por aquel entonces eran limpias, no repercutían a la sociedad civil. Entonces la gente veía que de puta madre, pues aquí hay una represión, esto responde a la represión, nosotros no somos capaces, no tenemos valor, pero hay una gente que hace y los aplaudían. Luego, claro, a nivel social autónomo es el quid de la cuestión, cómo valorar hasta qué punto hay que hacer, hasta qué punto no hay que hacer. Si esa base social que te mueves se está quedando en un gueto, pues ahí ves claro que esto no tiene futuro. Veíamos que se estaba fraguando por debajo nuestra un mundo absolutamente hostil y un mundo terrible, de la precarización, de la derrota, y sin embargo seguíamos viviendo el momento, apurándolo hasta estar. Yo creo que teníamos que haber hecho un momento de reflexión y de parada importante, en dos aspectos fundamentalmente, en los contenidos políticos, haber sido capaces de impulsar otro tipo de reivindicaciones. A nosotros nos daba igual la reivindicación, lo que queríamos era la lucha. 8 meses después del decreto, la lucha es tan intensa como el primer día. Hay heridos, detenidos, una lucha casi cotidiana cuerpo a cuerpo con la fuerza represiva. La misma policía que está contra nosotros protege a 300 esquiroles. Pero el portuario ha prometido que el puerto de Barcelona no tendrá paz mientras quede un solo esquirol en el muelle, usurpando nuestro puesto de trabajo. Y la victoria llegará porque el portuario está unido. Impedir que los esquiroles entren a trabajar ahora mismo sería una forma de violencia quizá súper fuerte, porque iría contra las libertades individuales y todo eso, que es una idea que tenemos muy asumida. Pero en el contexto de una lucha obrera, impedir que los esquiroles entren a trabajar es el ABC de la lucha, porque tienes que hacerlo. Es poder contra poder. Eso es como una guerra. Lo que pasa es que esa violencia no está en el centro de la lucha. No está la organización obrera armándose, vamos a decir, y militarizándose, porque el momento importante es cuando impides que los esquiroles entren a trabajar y por tanto llevas el pasamontañas, la gorra, el casco y tal, para hacer de ahí un momento fuerte, un momento estético, un momento intenso. No, ojalá pudiéramos evitar ese momento. Entonces, normalmente, por aquí, donde había en algunos pisos de estos, donde había algún esquirol, se sabía que trabajaba,
pues alguna gente venía a darle la murga, ¿no? Venía y lo ponían bien, o sea, y algunos se fueron después cuando acabó la huelga, se fueron porque, bueno, aquí estaban totalmente defenestrados, ¿no? La huelga normalmente era ilegal. ¿Qué coño pedir que se legalizara? Cuando salió la ley de legalización de la huelga no entendíamos qué coño significaba una huelga legal. Entonces nosotros convocábamos huelga cuando nos daba la gana y la empezábamos a las 4 de la tarde y se ha acabado y no lo habíamos avisado a nadie. Hey. Okay. Hey, soon. Zo, Cheyenne, meneer Kroosje. Zenax. Ograda, zo. Breakfast. Nosotros éramos una organización de lucha, siempre decíamos. No, nosotros no somos un sindicato, somos una organización de lucha que sirve para lo que sirve. Para luchar por nuestros intereses, por toda esta idea obrera, más igualitarias, por esto. Si no, esta organización no tiene sentido. Claro, llega el momento en que hay que legalizarse, porque si no, ¿qué somos? Es que si no, no podemos ir a las mesas de negociación, porque no nos reconocen. Y venga, va, nos legalizamos. Sí. Hombre, no podemos estar cambiando continuamente de representantes, porque la patronal quiere tener un interlocutor y que ese un poco un tiempo. Porque no puede estar cada día hablando con uno, cuando lo realmente provechoso para nosotros era que cada día oía uno, ¿entiendes? Diciéndole la misma cosa, quizás de modo diferente, y sin posibilidad de consensuar ni de decidir. Tenía que venir a explicarnos y a preguntar qué coño hago. Eso no puede ser. Venga, se perpetúan los delegados. Hostia, no puede ser tú seguir escribiendo estos papeles aquí en blanco que luego se pierden y no se saben ni de dónde son. Hay que poner un membrete aquí. Hombre, tenemos que tener un anagrama, ¿no? Claro. Joder, un anagrama, ¿y para qué? Pero si para luchar no hace falta un anagrama. Hombre, pero es que yo tengo que enviar a veces un escrito a otras organizaciones, pues venga, un anagrama. Claro. Oye, al entrar a nuestro local tendría que haber una pancarta. Joder, un congreso. Pues bueno, como viene la prensa, vale la pena poner detrás nuestro anagrama, nuestra consigna, nuestros líderes, nuestro no sé qué, y venga, todo eso va convirtiéndose en esto que tú decías. Sí. Una organización o una estructura que tenía un objetivo muy claro, que servía, que valía, acaba quedándose paralítica para unas cosas y potenciándose para otras en la medida que se introduce en la lógica del sistema, ¿entiendes? Y bueno, hoy ya no la reconoce ni su padre, ni su padre. Qui es-tu? Le pape Léon Ier, servant des servants de Dieu. C'est toi, le pape Léon? Je ne veux de querelle avec aucun de vous, saint homme. Je fais la guerre contre Rome et contre les Romains, non à votre Dieu. J'épargnerai vos temples, mais la cité, je la détruirai. Rome est la cité des chrétiens et le temple de Dieu. Une cité n'est pas un temple. Elle est un temple si les hommes y prient, comme ils le font en ce moment dans les rues et dans les églises. Ils demandent à Dieu que vous renonciez à vos infâmes projets. Je n'y renoncerai pas, j'ai juré sur mon épée. Celui qui vivra par l'épée périra par l'épée. Les Romains périront par mon épée. Oui, si Dieu veut qu'il en soit ainsi. Ellos demostraban que controlaban y ya estaban negociando. Cuando tú demuestras delante de la patronal, de las EFES, y delante del gobierno y de las autoridades, Sánchez Terán, que era el gobernador de Cataluña, demuestras que tú eres el que dominas el cotarro y estás negociando esa situación, hostias, aparece una de las empresas más importantes de España en huelga, sin control. Oye, y que enviamos los guardias civiles y que no es como vosotros, que con 2 palos os acojonáis, que es que vienen los 2 guardias civiles en cabestrillo. Hostias, ¿quiénes son esta gente? ¿Y qué pasa? Oye, y sí, esto dura una semana. No. Ya llevan 2 semanas, hostias. Oye, que llevan 3. Oye, que llevan 4. Claro, y demuestran que no controlan nada. Meten todos sus mejores hombres para intentar socavar en los diarios, a nivel, en las fábricas.
Whether or not you grow again is another question. To help you, we face a whole new set of problems. Then I'll spend the rest of my life like this? Mr. Carey, I assure you we'll go on working. Every day we'll push our knowledge further until one day we might have the whole answer. Thank you, Doctor. My relationships with the world had ceased with everyone, except my wife. And I knew I was driving Lou from me. But burning inside, adding its own hideous pressure to everything else, was my desperate need for her. Cuando vieron que realmente en las empresas había mala leche, había muchas asambleas, además esto es en el 76, que el 76, lo hemos comentado también, fue el año de la gran explosión en España. Toda España estaba en fuego, fue brutal, desde lo de Vitoria, acabando el metro en Madrid, la banca, la construcción en Barcelona, construcción en Madrid, todas las empresas de aquí. Bueno, fue un movimiento tan fuerte que la patronal tuvo que ceder y dijo que vale, que se sentaba. España es una gran nación. Las últimas décadas de nuestra historia no tienen precedentes en términos de paz, progreso y libertad. Nuestro modelo de convivencia se ha convertido en referencia para otros. Nuestra economía presenta una buena salud. Seguimos generando empleo, creciendo por encima de la media europea. Charlie 1, cambio. Aloja todo desalojable, cambio. Adelante, Charlie, cambio. Me dispongo a entrar en la iglesia, cambio. Y dime qué tipo de munición necesitas, cambio. Necesito cartuchos, necesito botes, necesito pelotas, cambio. El día 3 de marzo, ya por la mañana hubo en las asambleas que había en cada iglesia, en cada barrio, por separado, ahí al salir, y salíamos casi siempre ya a manifestación por la calle, ahí ya la policía intervino y entonces ya hubo heridos por la mañana. J2, J3 para J1. Procedan a desalojar la iglesia, cambio. A ver, ahora vamos a proceder entre J2 y J3, cambio. Recibido. De acuerdo, si lo desalojo por la buena, si no, a palo limpio, cambio. No puedo. Entonces aquí ya hemos estado dentro, pero esto está muy malo. Si no vamos a tener que poner las armas de fuego, cambio. Y habíamos estado reunidos en otro barrio y íbamos camino a la iglesia. Cuando llegamos a la iglesia vimos que ya estaba todo tomado por la policía. Adentro había como 5.000 o 6.000 personas en la iglesia. La policía intentó ya sacarles y empezó a romper cristales y tirar pelotas y botes de humo dentro. Gasear la iglesia, cambio. Y ahí fue cuando se dio la gente al final, cuando la policía tiró botes de humo dentro de la iglesia, la gente se ahogaba, rompió los cristales, etcétera, y amenazaba con entrar. Entonces la gente empezó a salir y cuando salía empezó el tiroteo y ahí ya cayeron 3, según iban saliendo por disparos de bala de la policía. Otros quedaron heridos y bueno, fue un desastre aquello, ¿no? V0 para V3, cambio. Charlie a Charlie 2, cambio. A comunicar a V0 que aquí estamos y esto es una batalla campal, para que lo sepa el cambio. Charlie a Charlie 2, cambio. De acuerdo, te preguntaba a ver si estabas en el ajo ya. Allí hay tiros y hay de todo, cambio. Esto es la guerra en pleno. Se nos está terminando la munición, las granadas y nos están liando a piedras que no es posible defenderse con ellos. Estamos aquí en San Francisco, cambio. ¿No tienen condiciones o tienes heridos, cambio? Varios heridos, cambio. ¿Qué tal está el asunto ahora por ahí, cambio? Se fue de figurar, después de tirar igual mil tiros, pues y romper toda la iglesia de San Francisco,
Pues hazme contar cómo está toda la calle, está todo, cambio. Pero vamos a ver, en este momento seguís cargando y seguís con un lío, cambio. No, en este momento no, cambio. Muchas gracias, buen servicio. Comprendemos el profundo dolor que no se puede explicar que tienen que sufrir los familiares de estos compañeros. Pero también queremos decirles que estos son hermanos nuestros. Estos muertos son nuestros. Son de todo el pueblo de Vitoria. No ha sido fácil llegar hasta aquí. Lo conseguido es fruto de los sacrificios de todos los españoles, que supieron superar rencores y divisiones, mirar al futuro y trabajar día a día para hacer de España el país moderno, justo y solidario del que podemos sentirnos orgullosos. Comuna, se partía de los soviets al principio, se partía pues de las experiencias consejistas, se llegó a mayo del 37, se analizó el tema de situacionismo, los situacionistas, qué decían, qué no decían, con todos los chalaos que puedan parecer en su momento. Ni hay que luchar por libertades democráticas, ni hay que luchar por un gobierno demócrata, ni por historia. Lo que hay que hacer es luchar por quitar el gobierno. Y se acabó. Y que la clase es la clase trabajadora que busca la revolución, y para hacer la revolución tiene que destruir la sociedad actual y crear otra nueva, donde, aunque en principio él esté como vigilante de la nueva construcción, después tiene que desaparecer como clase también ella. Bonjour. Marzo de 1974. Salvador Puchantí a la izquierda y Einchek fueron ejecutados el pasado sábado, día 2 de marzo, en cumplimiento de las sentencias dictadas por sendos consejos de guerra celebrados en Barcelona y Tarragona respectivamente. O sea, los ejecutaron el 12 de marzo de 1974. Esto es lo que estamos hablando de la memoria histórica que quieren reivindicar estos cabronazos. Están absorbiendo todo. El Oriol es un militante independentista y una mierda. El Puigdemont era un militante independentista también. Otra mierda, un luchador antifranquista. ¿De qué, Moreno? Los dos eran tíos del MIL, los dos eran tíos conscientes de que luchaban por la clase obrera, luchaban por la liberación por la anulación de las clases, por la abolición del capital y por la abolición del sistema capitalista. Salvador Puchantí pertenecía a una organización anarquista. Yo he sido compañero de ellos y nunca han sido anarquistas. Marxistas. Lucha de clases. Abolición del capital. Abolición del trabajo asalariado. Lucha contra los nacionalismos. No sé, lo lógico. Tal como las cosas se planteaban de clase contra clase, pues una clase emplea toda su violencia y la otra clase simplemente debe de dotarse de todo lo que haga falta para defenderse y para atacar. Entonces la violencia la encuentro totalmente legítima. Claro, cuando es lucha armada, que para mí es como eso, como una organización que está ahí al lado, pero que casi por toda la serie de solo por la represión que va a tener, le va a ser casi imposible de estar al lado. Va a tener que estar en otro lado, en otro sitio.
se plantea que sí, que efectivamente había que practicar una violencia revolucionaria, entonces surgen lo que posteriormente se conoce como los comandos autónomos anticapitalistas por una, digamos, al menos digo yo personalmente, una desviación militarista del concepto de la violencia revolucionaria. Al principio, cada comando autónomo que hacía una acción reivindicaba individualmente con nombres muy concretos de unas luchas sociales, por ejemplo, Comando Autónomo 3 de marzo, haciendo alusión a las movilizaciones y luchas obreras del movimiento que culminó en Gasteiz del 3 de marzo, con la represión que hubo de 5 muertos. Comando Autónomo, por ejemplo, que tenía nombre igual de uno que se había encargado, Comando Autónomo fulanito, pero siempre en referencia a un hecho concreto con el cual nos identificábamos. Pero luego al final ya se pasa a la creación, por mimetismo y por falta de debate, a la creación ya de poner las siglas CCA, que era en plural los comandos autónomos anticapitalistas. Esto es, que se crea con o sin capacidad, y realmente con no mucha capacidad prácticamente, pero otra organización militar que era clásica. Sí, incluso en aquel contexto de las luchas obreras, la transición en el periodo de los años 60-70, no solo aquí en España, sino incluso en Europa, en otros lugares, la línea del área autónoma siempre ha criticado las formas de violencia externas a la clase trabajadora. Igual que había el reformismo que pensaba que la clase obrera no era autónoma, necesitaba una vanguardia política que la dirigiera, pues había organizaciones militares que pensaban que la gestión de la violencia no podía ser solo a cargo de la clase obrera y tenía que ejercerse desde fuera, ¿no? Y todos tenemos ejemplos de ese tipo de organizaciones en Europa, ¿no? Las Brigadas Rojas, etcétera, ¿no? Y siempre la autonomía obrera se ha desmarcado de ese tipo de violencia ejercida fuera y al margen de la clase trabajadora. Hacer acciones acarreaba que la gente se quemaba, la gente tenía que ir a Euskadi Norte, la gente entraba a la cárcel, se creaban unos aparatos que al principio no existen, y luego tienes que dar cobertura tanto a esos aparatos, a esa gente que vive en Euskadi Norte, que son los refugiados, y a la gente de la cárcel, que son los que están en la cárcel, pero que son también miembros de ese colectivo del movimiento armado. Entonces, poco a poco se va de la primera idea inicial nunca de sustitución de las acciones armadas, sino de apoyo, se va tergiversando ideológicamente y llegando a la conclusión de que bueno, hay que acelerar aquí acciones armadas porque la gente que está en el otro lado ve necesario que los que estamos aquí no somos parásitos, sino que, hostias, aquí estamos por algo y tenemos que actuar. Hay una acción armada contra un fotógrafo en Zumárraga, que al fotógrafo ese, todo Dios, tanto gente de la izquierda como nosotros, como los críos, le conocían como un chivato, pero desde hace años. Entonces se cargan al fotógrafo y resulta que al levantar el cuerpo, el tío en el bolsillo tiene el carnet del PSOE y de la UGT. Pero claro, la acción no fue en contra del PSOE ni de UGT. Y la izquierda abertzale se mete en el mismo embolado y un miembro de la dirección de Herri Batasuna de entonces hace unas declaraciones públicas acusándonos a la gente de los grupos autónomos, acusándonos de ser como la OAS argelina. Ahí ya se da una ruptura prácticamente total de la línea de la izquierda abertzale con la línea de nosotros y más claro, con unas declaraciones de tal calibre, ¿no? La autonomía obrera tenía elementos muy débiles y nosotros, jóvenes, en la autonomía obrera actuamos muy mal, sobre todo en determinados momentos. Actuamos con mucha generosidad, con mucho ímpetu, con mucho entusiasmo, pero no vimos lo que nos venía encima. Y no nos preparamos para lo que nos venía encima, y lo podíamos ver, y lo podíamos ver. Sí, claramente. Claramente como hoy, como hoy. Es decir, todavía esto no ha parado, esto no ha parado.
Esto es muy bueno, por lo menos el titular. Esto es, mira, el Telexpress, 2 de febrero de 1976. Las huelgas sin diálogo son demasiado largas y caras. ¿No? Son como condensa todo lo que es la democracia. No sé si fue al año siguiente, al primer aniversario del 3 de marzo, o al segundo, pero hubo un debate terrible con lo siguiente: si en el aniversario, asamblea o meeting. Y fue también un polideportivo y estábamos 8.000 o 10.000, tal. Y los partidos políticos, incluidos todos, que meeting, porque estaban ya preparando su campaña electoral y entonces aprovechaban el tirón que habían tenido como dirigentes sindicales en la huelga aquella, como líderes, y ahí entraban todos, y luego, claro, que venían las elecciones para que les votaran. Y lo que sucede es que las fuerzas políticas de izquierda que quieren representar a la clase trabajadora no son capaces de utilizar esta fuerza. Es decir, cuando los partidos de la clase obrera reformistas deciden sacar la política de la fábrica y llevar al Parlamento, pierden. Aquí está un poco la clave, ¿no? Es decir, cuando la política se hacía en la fábrica, en el Parlamento, cuando el espacio político era la fábrica, entonces tenían fuerza, el PSUC, etc. Cuando sacan la política, que es con las primeras elecciones después de la huelga de Roca, entonces de alguna manera pierden esta fuerza. Esto sucede, pero además nos afecta a toda la gente que no habíamos defendido la Unión Soviética. Era la crisis del movimiento obrero, no es solo la crisis y caída de los países llamados comunistas. La crisis se producirá por la desarticulación propiamente de la clase trabajadora. Las fuerzas reformistas del movimiento obrero pierden de alguna manera el sujeto político, pero nosotros también. El resultado de la transición, pero en general, es un cambio de escenario en el que la centralidad de la fábrica desaparece y el sujeto político ligado a esta centralidad se desarticula. Entonces los discursos políticos sobre esto se vienen abajo. Y igual sucede a los reformistas obreros como a nosotros. De aquel tiempo, hoy algunos de ellos no me querrían ni ver, precisamente porque ellos han medrado dentro del sindicato y por tanto han tenido un reconocimiento de la patronal y del gobierno y están a nivel de puerto pues triunfando. Son gente reconocida que sale en los periódicos, en las revistas, ¿entiendes? Y claro, de toda la crítica que yo le hago, de todo el recuerdo que yo le hago de lo que fue, cuando éramos todos colegas y había esto que tú explicas, no quieren ni oír hablar, es algo horripilante. Y yo soy una verdadera bestia negra que no he entendido por dónde va el mundo y que no he sabido progresar y que, ¿entiendes? Y algunos de ellos yo creo que me tienen bastante manía cercana casi al odio. Por ejemplo, en el puerto, ¿qué es lo que ha jugado a ese nivel? Los nuevos ingresos. Los nuevos ingresos ha sido una política muy bien llevada, pero catastrófica para la lucha. Porque el hecho de meter a tu hijo, a tu hija, a tu nieto, a tu no sé qué, ha significado una prebenda por la cual se han hecho verdaderas maravillas. Renunciar a lo que sea, pero méteme a mi niño, como sea. Como ha habido una situación laboral catastrófica de la que todo el mundo huía, pues claro, el que me meta a mi niño, a mi sobrino, a mi cuñado,
en el puerto, eso era como una prebenda importante. Pues por tanto yo me salgo de todo, renuncio de todo y te apoyo a ti. Siempre te apoyo incondicionalmente a ti, pero tú métemelo. ¿Entiendes? Esto ha sido tremendo. Say, Pedro, that thing in the sky, is it a bird? Is it a plane? Nah, that is the gringo pussycat. También se veía una cosa que era muy contradictoria desde el principio y que veíamos sobre todo nosotros que proveíamos del sector autónomo de clase, que era que otra gente que provenía dentro de la autonomía de clase, incluso históricamente anterior en años a nosotros, por ejemplo gente que venía de Oca, que se movía sobre todo en la zona de Rentería, la zona de Castel-Vitoria, que apoyaban ya desde antes luchas asamblearias y decisivas en fábricas, cuando todavía nosotros no veíamos esas historias, como expresión armada no nos consideraban a nosotros o no apoyaban nuestra idea, sino que apoyaban implícitamente a la organización militar clásica, que era ETA militar. Entonces ahí veíamos una contradicción que decíamos, joder, tenemos una base social que teóricamente nos tiene que servir de debate y de, en un momento determinado, de apoyo o de acicate, y en cambio esa base social desde un inicio no está con nosotros. Entonces eso también merma la facultad de debates y la facultad de actuación y de sentirte un poco, joder, como un niño huérfano, ¿no? Cuando vivimos aquella huelga y toda aquella experiencia, analizando el poder de entonces, que era el franquismo y que se caía, pero al mismo tiempo allí estaban haciendo lo que hoy es Europa. Es decir, que hoy no es una lucha, es una lucha contra un imperio, casi. Es decir, que hoy diríamos la lucha así nacional y los problemas, sí, sigue el Estado y sigue el capital y no sé qué, pero detrás un poco está un capital que es Europa entera, que es un nuevo imperio como Estados Unidos y que sigue las normas de Estados Unidos y la política y todo. Sí, esto es lo que lleva lo que está en Japón. En Japón todo el mundo, si vas a los hoteles, si vas a los restaurantes, si vas a las casas particulares, en las oficinas, nadie conoce el bidet, pero desde hace años. Lo que pasa es que esto ellos lo han ido perfeccionando y ya está. Hay cosas que tampoco me explico y que tengo muchas dudas de por qué militantes que yo conozco desde plataformas, que fueron compañeros nuestros, que estuvieron en la lucha, que sufrieron represión de la policía, que tal, llega un momento en que al final de círculos, al final de plataformas, se decantan hacia unas reuniones con gente totalmente contrarias a la autonomía obrera, gente que lógicamente les llevaron de cogiditos de la mano a la Asamblea de Cataluña, que en el mitin aquel del campo de deportes, en el Palacio de los Deportes, un mitin que hubo fundacional del PSC y de Asamblea, no sé qué era, allí hablaron ellos, hablaron los líderes obreros, fueron acogidos como los héroes. Allí se habló de cosas como la revolución pendiente, los trabajadores, la revolución de los trabajadores a poder, etcétera, etcétera. Yo, para mí, que en aquel momento les permitieron que dijeran las últimas, perdonadme, tonterías, para que después se metieran en el redil. El Partido Socialista catalán absorbe toda una parte de la tendencia autónoma, ¿es así como pasó? Sí. Lo que sí es interesante, que os lo he comentado antes, sería un estudio de la evolución de todas estas personas dentro del PSC, cómo en las primeras elecciones que hay al Parlamento catalán son de los primeros números en las listas del Partido Socialista Catalán, el PSC, y cómo posteriormente van pasando del Parlamento, van pasando al Ayuntamiento, del Ayuntamiento van pasando a instituciones de diputación, de no sé qué, de no sé cuántos, se van diluyendo. Mientras que gente del aparato, gente como Montilla, sube en las listas, cuando en el año 80 y pico Montilla no sale elegido parlamentario por el PSC,
Pues porque están en el número 50 y pico y salen 40 del PSC. O sea, este cambio que existe tampoco lo entiendo. Bueno, sí que lo entiendo, perdón. Este sí que lo entiendo. Entiendo que el partido se aprovecha de la gente. En el momento que se ha aprovechado ya no los necesita, los aparta, les paga los servicios bien pagados y ya está. La dernière heure est arrivée, Arbaces. Tu ne m'échapperas pas. Non, non, non. Non, non, je t'en conjure. Je te donnerai tout ce que tu voudras. Si tu m'épargnes, je te ferai riche. Rassure-toi, je ne te tuerai pas. Ta mort serait inutile. Je veux que tout Pompéi entende ta confession. Non, non, Brutus. Je n'ai rien fait qui mérite ta colère. Épargne-moi. Merci, divine Julia. Tu es arrivée à temps. Tu te méprends, je n'ai pas cherché à te sauver. La recuperació de la memòria és un acte de responsabilitat. No solament per als que directament van patir presó i persecució, per a aquells que en maneres i intensitats distintes es van oposar a la dictadura, sinó també i sobretot per a una generació jove que desitja, com deia Isabel Allende, necessita saber allò que els ha estat ocultat. I com diu el lema del col·loqui, el passat que no recordas es borra. Esta gente con el tiempo, como bueno, les pasa a los ayuntamientos, ¿no? Se les pone la cara como cemento, granítico, y ya le puedes dar con un mayo que de no ser que lo rompas por la mitad. Le puedes decir cabrón, ladrón, embustero, sinvergüenza, lo que quieras, y presentar todas las pruebas, pues da igual. Ya lo veis con el PP lo que está haciendo, etcétera, etcétera. Y pues ellos, porque mira, para ser político o para ser sindicato de esta forma, se coge como una profesión. Entonces, cuando se coge como una profesión y se vive de ello y se cobra, automáticamente eres capaz de aguantar todo lo que te eche. Igual que cuando eres un jefe de equipo o encargado en una empresa. El trabajador te dirá, cabrón, eres un rastrero y tal, tú aguantando. ¿Por qué? Porque tienes un cargo y cobras, y vives de eso. Pues lo mismo hacen ellos. Entonces, claro, ya hay el momento en que el enfrentamiento tenía que ser personal. Personal. Entonces, no valía la pena. Hoy en día la clase obrera también tiene otra perspectiva por la situación que vive, porque yo creo que la propia sociedad consumo ha derrotado a la clase obrera y hoy en día, si se negocian los convenios a la baja es porque, claro, está pagando una casa de 80 kilos y a ver quién se mete en una huelga de un mes. Claro. Me preocupa también un poco cuando estoy con los sectores que se mantienen por autonomía obrera, el tema del lenguaje y del discurso. No lo sé. Es decir, nuevas palabras y nuevas formulaciones de lo mismo para darles otra imagen, para remozarlos, no sirve. No sirve. Es decir, de alguna forma, hay un riesgo de vivir en mundos propios. Y de vivir en realidades propias. If there were other bursts of radiation, other clouds drifting across seas and continents, would other beings follow me into this vast new world? So close, the infinitesimal and the infinite. But suddenly I knew they were really the two ends of the same concept. The unbelievably small and the unbelievably vast eventually meet, like the closing of a gigantic circle. I looked up. All this vast majesty of creation, it had to mean something. And then I meant something too. Yes, smaller than the smallest, I meant something too. To God, there is no zero. I still exist.
qué cree usted que se toman tantas pastillas para dormir hoy en día y para los nervios? ¿Por qué? Pues por eso, porque vamos todos depresivos y vamos todos locos, por la cosa como está. La culpa la tienen los de los laboratorios, que hacen muchas que no valen para nada. En una palabra. Bueno, si ellos no hicieran medicamentos que no valen para nada, no se vendería tanto medicamento, ni lo mandarían los médicos. Porque hay médicos que no saben ni torta ni lo que te duele y te dicen, te voy a dar una pastillita para que te relajes. Date con Dios. Hasta mañana. Sí, pues a mí me dijo un día... A tomar viento. A mí me dijo un día el médico que me tomara una copa de coñac y dejara de medicamentos. Mira, pues ese es amiguete tuyo. Te lo digo. Yo cuando me pongo un poquito así, que no estoy, me voy al baile. Claro, a distraerse. Si no puedo bailar porque me duele las piernas, me siento. Pero sí bailo, no me estoy quieta, ¿eh? Ya. Sí, yo depresiva no. Eso conmigo no va. Yo diría que nos gustaría conformarnos con una vida privada. Nos gustaría conformarnos con una vida privada, pero sabemos que una vida privada es una vida privada de vida. Y entonces buscamos tener una vida política. Una vida política, yo siempre digo, no es estar afiliado a un sindicato ni a un partido. Una vida política es desafiar el mundo, con el cuerpo, con la cabeza, con lo que sea. ¿Y por qué queremos desafiar el mundo? Pues quizá porque no nos gusta, porque nos sentimos mal en él. Y este desafiar el mundo es muchas veces hacernos imposible vivir. Muchas veces es hacernos imposible vivir. Yo, frente a otra gente que la ha criticado fuertemente, ¿no? Todo este salto que ha habido de violencia en Francia, ¿no? De estos chavales de los barrios que de pronto se han dedicado a quemar coches como gesto espontáneo y que parece que no va a ninguna parte. Evidente, para mí tiene una carga revolucionaria seria. En principio lo que proponen es que están hasta las pelotas de vivir en este mundo y que ellos no quieren seguir en un mundo en el que no tienen lugar. Y se rebelan de una manera instintiva, pero es de la única que tienen a mano. Y no se coaligan con nadie para explicar nada. Su propio gesto explica todo lo que quieren explicar. O sea, frente a los discursos yo creo que tenemos que recuperar el discurrir. Y el discurrir es fundamentalmente discurrir desde la intemperie, desde la nada, desde el no saber, desde el no saber. Y desde las preguntas, fundamentalmente. No desde los previos, de alguna forma. Y luego, cada discurso tiene que acabar en una consigna. Entre comillas lo de consigna. Es decir, ninguna consigna es válida, pero son necesarias las consignas. Entonces, yo prefiero consignas sin discurso que discursos sin consignas. Quemar simplemente el decorado que no se quiere ver más. Esta miseria que nos oprime, el de la ciudad podrida que encierra, que asfixia. Tan solo quemar para ver cómo se convierte en humo esta mercancía por la cual hay que esforzarse y que normalmente hay que desear, consumir y acumular. La mayoría de la gente, como es estudiante y hasta los 20 y tantos años no hace el huevo, estudia, hace mucha silla, mucha historia, se les ve una constitución fofa. No se le ve... Tú ves los chavales de mi época, o bueno, ya más antiguos, y los chavales los ves todos, difícilmente se ve obesidad. Es decir, los ves todos que dices, hostia. En cambio ahora, 20 y tantos, 30 y tantos años, y los ves la mayoría ya con tripita y fofos. O sea, el cuerpo no tiene forma de cuerpo, es un cuerpo soso. Sí, de verdad, mucha gente. Y la mayoría de ellos estudian carrera, es decir, claro, es el trabajo, es que también el trabajo influye, ¿eh? El trabajo influye de cojones, ¿eh? Claro. En esas cosas, estar todo el día delante de un ordenador y delante de esas cosas influye un huevo, ¿no? Antes no, antes tenías que estar completamente... ¡Ole! ¡Arriba! ¡Epa, epa! ¡Arriba! ¡Ándale! ¡Arriba! ¡Epa! For you, senors and senoritas, there is plenty more where this cheese come from. Epa, epa, arriba!